Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de SIBO, es decir, sobrecrecimiento microbiano en el intestino delgado, tenemos que saber que existen diversos tipos de SIBO en función de los microorganismos que crecen. Y hoy os voy a hablar de qué debemos comer o eliminar de la dieta cuando tenemos SIBO de sulfuro. El SIBO de sulfuro es uno de los tipos de sobrecrecimiento bacteriano, vamos a decir, más difíciles de detectar porque las pruebas existentes a día de hoy no lo suelen tener muchas veces en cuenta, aunque esto es verdad que los laboratorios van mejorando y cada vez va a ser más frecuente, si no lo es ya, que aparezcan estos resultados además del hidrógeno y del metano. ¿Por qué? Porque nos permite distinguir qué tipo de microorganismos crecen con mayor facilidad en función del gas que generan y por lo tanto podemos utilizar estrategias dietéticas diferentes en cada caso que nos van a dar resultado más rápido. El tratamiento inicial para cualquier tipo de sobrecrecimiento bacteriano diagnosticado, como os digo, con pruebas del aliento, estaría basado en el consumo de antibióticos, es decir, antibióticos que barren esos microorganismos y por lo tanto es algo que debe pautar en ese caso el médico. Pero es que además el tratamiento antibiótico se ha visto que no tiene un efecto 100% fiable si no se acompaña de los cambios dietéticos necesarios para matar de hambre, diríamos, también a esos microorganismos que crecen en exceso. Cuando tenemos un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias que producen sulfuro, o mejor dicho, sería de bacterias que comen sulfuro, que comen azufre, y el azufre está presente de manera habitual en numerosos alimentos y por lo tanto deberíamos limitar el consumo de todos aquellos alimentos que liberen azufre en la digestión, ya que esos microorganismos se aprovechan de esas moléculas de azufre para crecer con mayor facilidad. Uno de los síntomas que nos pueden hacer sospechar que tenemos un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano sulfuro, sería tener ventosidades muy olorosas como a podrido, como cuando olemos un huevo podrido, pues parecido. ¿Por qué? Porque ese olor a huevo podrido, si alguna vez habéis tenido posibilidad, es el olor del azufre, cuando lo tenemos aislado, por ejemplo, en un laboratorio. Por lo tanto, tenemos ahí varias pistas, ¿no?, que podemos identificar ese tipo de sobrecrecimiento incluso antes de realizar las pruebas. ¿Qué ocurre? Que a veces, bueno, pues podemos tener gases olorosos un día y nunca más, y puede ser ocasionado porque ese día hemos consumido más alimentos ricos en azufre, pero después pues no quiere decir que tengamos un problema realmente de sobrecrecimiento bacteriano. Cuando esas molestias comienzan a ser más habituales, más regulares, entonces igual sí podemos sospechar, aunque también tendríamos que hacer, como os digo, una revisión de la dieta por si tenemos un excesivo consumo de esos alimentos de manera habitual y ese crecimiento podría estar no en el intestino delgado, que sería la causa de ese sobrecrecimiento, sino que en parte esos microorganismos fuesen más abundantes en el colon sin llegar a ocasionar otros problemas de salud relacionados también con el SIBO, como puede ser la alteración en la absorción de otros nutrientes. ¿Qué alimentos son los que nos proporcionan mayor cantidad de azufre
en la dieta, alimentos que generalmente consideramos muy saludables. Uno serían los alimentos como la cebolla, el ajo, el puerro, el apio, que pertenecen todos ellos a la misma familia, que son de consumo muy habitual, casi yo diría que diario, en muchas casas, y que estarían relacionados también en este caso con ese aumento de las molestias, de la hinchazón, de la inflamación, cuando abundan este tipo de microorganismos. Por otro lado, el consumo de crucíferas. ¿Sabéis por qué se habla habitualmente de los beneficios del consumo de crucíferas? Por los sulfurófanos o compuestos sulfurados que contienen en mayor abundancia, que son muy beneficiosos para la salud de nuestro organismo, salvo cuando tenemos estos microorganismos que se alimentan de ellos. Por lo tanto, desaconsejado en este caso el consumo de verduras crucíferas, que os recuerdo: brócoli, coliflor, diferentes tipos de coles, incluso también la rúcula, que pertenecería también a la misma familia, con lo cual no nos resulta en este caso conveniente su consumo. Tendríamos por otro lado un alimento que no se suele relacionar muchas veces con la aparición de molestias gastrointestinales, y sería en este caso el huevo. El huevo también contiene componentes sulfurados, especialmente intensos su aparición cuando el huevo está sobrecocinado, ya que es más fácil que aparezca. ¿Por qué los huevos cocidos, cuando los cocemos demasiado tiempo, se ponen de un color verdoso grisáceo en la parte externa de la yema? Porque se liberan, se concentran en esa zona esos compuestos azufrados que le encantan a estos microorganismos, y por lo tanto el consumo de huevos deberíamos limitarlo completamente, y si lo vamos a introducir sería prioritario el consumo de huevo batido y cocinado no demasiado, para evitar que se liberen con facilidad esos compuestos. Por ejemplo, huevos cocidos con la yema blandita, huevos a la plancha, nos podían resultar más beneficiosos que los huevos cocidos en este caso. El consumo de algunas proteínas también nos podría resultar, en este caso, pues contraindicado, porque también contienen azufre en la composición de algunos aminoácidos. En este caso, por ejemplo, las carnes rojas estarían desaconsejadas, y también los productos lácteos. Por lo tanto, en este caso priorizaríamos el consumo de pescados antes que el consumo de carnes. Además, pensaréis, pues si hemos quitado prácticamente todo lo que se come habitualmente, tenemos otras verduras que no contienen, en este caso, cantidades apreciables de azufre, como por ejemplo las patatas, la calabaza, la zanahoria, que serían algunos de los alimentos que deberíamos priorizar en la dieta, junto con el pescado blanco, para conseguir erradicar o eliminar más fácilmente esos microorganismos que tienen sobrecrecimiento en el intestino delgado, al mismo tiempo que estamos con el tratamiento antibiótico. Y posteriormente deberíamos comenzar a reintroducir progresivamente en pequeñas cantidades el resto de los alimentos que hemos eliminado. Que en este caso la dieta FODMAP tradicional podríamos decir que no nos ejercería un efecto beneficioso, sino todo lo contrario, ya que si eliminamos aquellos alimentos ricos en fibra, nos quedaríamos principalmente con los alimentos de origen animal, que en este caso no nos van a resultar beneficiosos si los consumimos en grandes cantidades. A veces consumir pequeñas cantidades de los supuestamente alimentos prohibidos nos podrían ayudar
a mejorar el estado nutricional, pero yo le daría un tiempo al intestino también, al menos durante ese tratamiento antibiótico, para evitar el consumo de estos alimentos ricos en azufre. Las legumbres no las he citado, pero también estarían desaconsejadas, y alimentos que a veces nos pasan desapercibidos también tendrían cierta contraindicación, como por ejemplo todos aquellos alimentos que estarían etiquetados con contenido en sulfitos. Los más habituales podrían ser las bebidas alcohólicas, como por ejemplo diferentes tipos de vinos, algunos frutos secos, frutas deshidratadas, que tampoco nos resultarían beneficiosas para mantener, en este caso, esa eliminación de los microorganismos que nos están causando problemas, que generalmente son microorganismos que no han llegado así porque sí a nuestro intestino, sino que se encuentran habitualmente en nuestro intestino grueso, pero que por las condiciones que sea, por algunas razones, como podrían ser baja acidez estomacal, la ingesta de antibióticos durante un periodo de tiempo prolongado, restricciones alimentarias importantes que alteren el aporte de microorganismos, pueden hacer que esos microorganismos que residen de manera habitual en nuestro intestino se encuentren con las condiciones adecuadas para crecer en mayor medida, y además pues sin limitación probablemente por otros microorganismos que le vayan quitando espacio. Generalmente son bacterias, muchas veces proteolíticas, es decir, que nos perjudica además el consumo de alimentos ricos en proteínas, aunque evidentemente no las podemos quitar de golpe y porrazo de la dieta, y tendríamos que priorizar aquellas que nos causen menos problemas, que en este caso, como os he dicho, serían las que provienen de los pescados antes que las carnes, que contienen más azufre entre la composición de sus aminoácidos. Así que espero que el vídeo os haya gustado y que os ayude en el caso de que os hayan diagnosticado SIBO por sulfuro. También hay algunas otras estrategias más específicas y suplementaciones que podríamos utilizar, pero se deberían tratar evidentemente de manera personalizada. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.